damos la bienvenida. Y estamos saliendo por Facebook Live. Así que si nos estás siguiendo, yo siempre te digo, avísanos de dónde nos mirás, de dónde nos seguís, déjanos tu petición, tu necesidad. Y los hermanos durante la semana que van escuchando la palabra nos han colocado. Entonces, esta semana yo estaba mirando para poder orar y para poder saludar y bendecir. Y miren, y se van a poner contentos desde Chile, nuestro hermano, lo saludamos y lo bendecimos. En Santa Fe, por supuesto, estaba queriendo acordarme el nombre de nuestro hermano en Chile. Jorge, eso, ahí está. Jorge, una hermanita que tenemos en Ushuaia que nos estaba siguiendo y nos dejó el mensaje. Nuestros hermanos José en Venezuela, nuestros hermanos en Estados Unidos. Fue el cumpleaños de nuestro hermano Juan, el esposo de Eloida, que también nos saludó y nos bendijo. Nuestros hermanos en Cuba, nuestros hermanos en Brasil. A todos los que nos colocan desde dónde nos están viendo, desde dónde están escuchando esta palabra, los vamos a bendecir, a saludar, y también sabemos que los días jueves, y sepan, tienen también esta palabra directamente en nuestro canal de YouTube. Así que ayúdenos ahora, por favor, a compartir esta palabra, ayúdenos ahora a poder, yo estoy tratando de hacer lo mismo junto con usted ahora, y que compartamos juntos la palabra de hoy, que se titula Convertidos por amor para amar. Convertidos por amor para amar. Y en este domingo, preludio a la palabra rema, como para que no tenga ningún peso ni se ponga nervioso, colocamos sobre nuestro hermano Lautaro esta palabra de Dios, así que lo recibimos con este aplauso y oramos por su vida. Amén, Señor. Gracias por tu siervo. Señor, háblanos, queremos escucharte, queremos oír tu palabra. Lo bendecimos como iglesia, Señor, y recibimos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones nuevamente. Ya más o menos con lo que dijo el pastor recién, ya estaba la prédica, ¿no? Como que ya estábamos. Estos 40 días, de los cuales venimos hablando mucho y haciendo mucho hincapié, entiendo que no es en vano en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno lo está atravesando de la manera que puede. Algunos por ahí lo están pasando bien, otros por ahí lo están padeciendo estos días. El tema es, bueno, que falta una semana y ya estaríamos, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese día? ¿Llegamos de la misma manera que empezamos? ¿Llegamos más enteros espiritualmente? ¿Llegamos por el piso? ¿Cómo llegamos? ¿Y qué pasa después? ¿Se acuerdan que hace poquito yo decía que, por ejemplo, las personas que nos bautizamos, cuando tenemos el bautismo por delante, es como que tenemos ese foco, tenemos eso en el horizonte y, bueno, decimos, yo voy en pos de eso, voy a tratar de perseverar y permanecer porque me voy a bautizar el 3 de mayo. Y cuando pasa, cuando termina ese tiempo, ya pasó. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Es difícil, ¿no? Siempre el pastor dice que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, sino que es un maratón. Si fuera una carrera de 100 metros sería fácil, es llegar, llegamos, listo, terminamos, ganamos o perdimos, pero llegamos. Al ser un maratón y al tener tanto recorrido, muchas veces se complica. Y hablando un poco de los bautismos, gracias a Dios tenemos a muchos de los bautizados, no sé si faltará alguno. Creo que están todos los que se bautizaron, si no me equivoco. Yo vengo pensando mucho en ese día puntual, en ese domingo, y hablábamos esta semana con algunos hermanos. ¿Se acuerdan que la iglesia explotó de personas? Teníamos mucha gente
Y muchos de los hermanos de nosotros, de los que estamos hoy, de los que somos de la iglesia, estábamos re felices. Dije, uy, qué bueno, la iglesia está llena, mirá, no alcanzan las sillas. Y hablando un poco con estos hermanos, con el pastor, yo pensaba que ese día estábamos dispuestos de una manera especial, esperando que viniera mucha gente, esperando que mucha gente conociera a Jesús o que por primera vez pisara una iglesia. Entonces ese día vinimos con una predisposición especial. No sé si a ustedes les pasó, es mi percepción o lo que yo vi, o lo que yo experimenté. Me levanté ya diciendo, bueno, me levanté más temprano todavía, a las 7, a las 8 ya estaba acá, 7:30 estábamos cargando bidones porque no salía agua, bueno, eso es un extra. Pero lo vi en todos los hermanos, todos en pos de algo, todos esperando que la iglesia se llenara y explotara de personas. Fue hermoso, fue hermoso. Y yo pensaba y oraba, creo que esa es la iglesia, eso es la iglesia, ¿no? No digo que esto hoy no sea una iglesia, malísimo la predica. hoy no somos iglesia, chicos, esto no es una iglesia. Pero esa es la esencia. Yo pensaba en la iglesia que Dios soñó y entiendo que se parece más a eso, a personas que vienen esperando que vengan todos los que invitamos en la semana, esperando que muchos conozcan eso que a mí me está haciendo bien o que me hizo bien en algún momento. ¿Les está haciendo bien a ustedes? ¿Qué les está haciendo la iglesia en sus vidas? ¿Qué está haciendo Dios en sus vidas? Capaz que nada. Capaz que un montón de cosas. Capaz que en este momento no sabemos. Y yo quería pedirles algo. Quería que piensen, algunos van a tener que ir muy para atrás, algunos hace poquito, que piensen en el primer día que llegaron acá, a la iglesia. Vos no te acordás porque naciste ahí, o sea, no, es imposible que te acuerdes. Y hay muchos y muchas que vienen desde muy chiquitos, pero que piensen en ese primer día que vinieron acá, que los recibieron. Ya por eso digo, algunos hace mucho, algunos hace menos, pero que recuerden eso. Y si no recuerdan ese primer día, que recuerden ese primer tiempo. El primer tiempo sí nos acordamos, ¿no? Quizás no el primer día, pero sí el primer tiempo. ¿Y qué pasaba en nuestros corazones con ese primer encuentro con Dios? ¿Qué fue lo que nos motivó a venir a la iglesia? ¿Nos invitó un amigo, una amiga? ¿Estábamos buscando algo? Ayer en la red de jóvenes hablábamos de qué buscamos y de qué encontramos y de dónde buscamos. ¿Estábamos buscando algo que llegamos acá? Yo, por ejemplo, estaba buscando ver qué era lo que le hacía feliz a mi mamá. ¿Qué era lo que le hacía? ¿Por qué estaba tan contenta si estábamos re mal nosotros? Vine buscando eso, bueno, yo encontré a Dios. Y muchos de ustedes seguramente habrán venido por diferentes motivos, pero ese primer tiempo, y yo pensando en mí, por supuesto, porque todo lo que voy a decir, primero pensé en mí, yo me acuerdo que iba al trabajo el lunes y decía, no, tenés que venir a la iglesia conmigo, no sabés esta canción, no sabés lo que predicó, el pastor habló de esto, habló de aquello. No, y encima me abrazaban un montón y la gente no abraza, o sea, era fasco. Y yo me acordaba de mí en ese primer momento, en Dios, y yo no soy ese hoy. No llega el lunes y yo voy al trabajo y les digo a todos mis compañeros del laburo, che, no sabés lo que fue ayer en la iglesia. ¿Y qué me pasó? ¿Qué pasa después de ese primer tiempo? También yo llegué, hice la ABC, buenísimo, me bauticé, genial. Y después, a ver, no es que me apagué y dejé, no, pero digo, pensemos en ese primer tiempo y comparémoslo a cómo estamos hoy. Siempre se habla del primer amor, ¿no? De ese primer amor. Y uno cuando está enamorado quiere contarle a todos, no sabes, estoy enamorado, no sabes lo que es. Yo les hablaba a todos de Dios y también les hablaba de Ailu al tiempito. Claro, hablaba más de Dios. Ahora habla Ailu directamente. Ya no hablo yo, habla Ailu por mí. Primera de Lautaro.
Y el pastor la semana pasada nos hablaba que la medida en la que nosotros podemos darnos cuenta de cómo estamos es si amamos o no amamos a los demás, ¿no? Y sí, buenísimo. Yo amo a mi mamá, amo a mi hermano. Ay, ya no la nombro porque ya la amo. Amo a Poli porque es mi cuñada, algunos ahijados, yo los amo. Genial. Ustedes estarán diciendo, yo también amo a un montón de gente. Bueno, evidentemente también lo dice la Biblia, si amas a los que te aman no estás haciendo nada extraordinario, estás haciendo lo normalito. Pero esto apunta a si estás amando a todos. Y no al que tenés al lado ahora, porque por lo general nos sentamos con los que más afinidad tenemos. Mirá para atrás o para adelante los que están atrás. ¿Amás vos al que está allá atrás? ¿Y vos que estás allá atrás amás al que está acá adelante? Esa es la medida. ¿Y amás a los que están afuera? Porque capaz que acá, ese domingo estábamos esperando un montón de gente, pero después todos los domingos somos los mismos los que nos vemos las caras más o menos. Vendrá 1 o 2 personas nuevas que por ahí se van sumando, buenísimo. Pero después somos más o menos todos los mismos los domingos, no sé si se dieron cuenta. Entonces, con este me peleé, hoy no voy a hablar, mejor le hablo la semana que viene, o por ahí no le hablo nunca más, me siento en otra punta, total, yo vengo y está todo bien, mientras no me cruce. Eso no es la iglesia. Iba a decir para mí, pero no, para la Biblia, eso no es la iglesia. Y ahí fui llegando a la conclusión de que nosotros venimos los domingos a buscar algo, como decía ayer, se vi en las redes jóvenes, pero a buscar algo para nosotros. Yo vengo a buscar algo para mí, a buscar sentirme bien yo, a que me vaya bien económicamente a mí, a tener trabajo. Busco para mí. Yo entro por esa puerta, Señor, estoy destruido, estoy mal, estoy triste, tuve una semana pésima. Necesito que me bendigas. Esa es mi motivación para venir a la iglesia. No sé si a ustedes les pasa. Por ahí alguno me está mirando y me dice, no, yo no. Por lo general es así. Ahora, entiendo que en algún momento de nuestra vida, si es cristiana nuestra vida, y ahora quiero hablarles un poco de eso, porque quizás no tenemos una vida cristiana. Por ahí solamente venimos los domingos a la iglesia, pero en la semana no somos cristianos. Y si venimos los domingos a la iglesia, ¿eso ya nos convierte en cristianos? Me da la sensación a mí de que en un momento de nuestra vida tenemos que hacer un clic espiritual y venir a la iglesia buscando algo para otros, buscando lo bueno para el otro, buscando darle un abrazo a ese hermano que está sin laburo, darle un abrazo a ese que tuvo una semana fea. Por ahí llegamos el domingo y no sabemos cómo estuvo la semana de todos, porque por ahí no hablamos todos con todos. Yo hablo con varias personas de la iglesia en la semana, la mayoría jóvenes. Pero por ahí algunos de ustedes solo se ven los domingos y después es el único momento donde se ven y donde se habla. Entonces, en algún momento tenemos que tener el cambio del botón atrás, ¿vieron? Como el de Krusty. Levantás y decís, ya no vengo por mí, vengo por el otro. Por el otro, todos. No por el otro que me cae bien. No vengo para que mi mamá esté bien. No. Vengo para que esté bien. Iba a decir otro nombre, pero va a parecer como que no lo quiero el que menciono. Vengo para que Facu esté bien. Y porque yo le voy a hacer bien, y no. La verdad es que es Dios a través de nosotros. Pero Dios, por algo soñó la iglesia. Porque ustedes se imaginan la situación de Jesús cuando vuelve y está con los 11 discípulos. Chicos, ustedes quédense acá encerrados, oren mucho, transformen sus vidas, pero no salgan de acá. Vengan todos los domingos a este lugar, ustedes 11 nada más, nadie más. No le cuenten a nadie lo que está pasando. ¿Se imaginan esa situación? Hoy no seríamos ninguno salvo, ninguno conocería a Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Vayan, salgan. Y les dijo, vayan y cuéntenle sus problemas a la gente y oren. No. Vayan y hablen de lo que yo hice. Todo lo demás, el pastor lo dijo la semana pasada, todo lo demás lo inventamos nosotros, las personas.
Entonces, en ese primer tiempo en el que nosotros nos acercamos a Dios y lo conocemos y nos enamoramos y decimos, wow, che, esto está bueno, tengo paz, puedo dormir de noche, esto muchos de ustedes me lo han dicho, puedo dormir, ya no tengo ansiedad, ya no estoy celoso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Y a mí hay una palabra que me encanta y no aparece como tal en la Biblia, pero a mí me encanta y es inconverso. Inconversos. Vieron que muchos usan la palabra incircunciso, es medio difícil de pronunciar. Bueno, a mí me gusta la palabra inconverso y por ende conversos, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿en qué está hablando este muchacho? ¿De qué está diciendo? Converso que viene de convertidos, ¿no? De convertirnos. No tiene nada que ver con Dragon Ball Z, no es nada de convertirnos en esas cosas, no. En ese primer momento en el que nosotros venimos acá o conocemos a Dios y nos acercamos, nos convertimos en algo o en alguien o por alguien. Y si ustedes ponen la palabra converso en el buscador de Google, dice que un converso es alguien que ha experimentado un cambio espiritual, pasando de la incredulidad a la fe en Dios. Según el Nuevo Testamento es nacer de nuevo. Eso es un converso, si nosotros lo buscamos. ¿Pasaron por este momento ustedes de la incredulidad a la fe, de nacer de nuevo? ¿Sí? Si no pasaron por ese momento, se lo recomiendo. Y un inconverso, que ya les digo en la Biblia no aparece como tal en las traducciones, aparece no creyente, incrédulo, gentiles. Es una persona que aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y la Biblia dice que viven sin el Espíritu Santo. Y escuchen esta parte porque es genial. Bueno, es genial, es peligrosa. Dice, lo que afecta, o sea, vivir sin el Espíritu Santo afecta su comprensión espiritual, sus relaciones y su destino. ¿Cómo están hoy en sus vidas la relación con los demás? ¿Cómo se están llevando con los demás? Acá y afuera, ¿eh? Porque por ahí acá nos llevamos todo bien, shalom, shalom, y salimos a la calle el lunes y no te dejó pasar en la calle que estabas manejando y se te sale todo, ¿eh? Y no shalom, no shalom. Tampoco en hebreo, bien en castellano. ¿Cómo están nuestras relaciones con los demás y cómo está nuestra comprensión espiritual? Por ahí venís a la iglesia los domingos y no entendés nada de lo que dice el pastor. Y te digo que lo hace bastante claro. Yo cuando llegué por primera vez le empecé a entender algunas cosas. Otras me costaron, ¿no? Pero como que decís, che, le estoy entendiendo lo que está diciendo. Vas a otros lados y te hablan en latín. Ayer me contaban de uno que habla en latín y no se entiende nada, es re difícil. Pero acá no. Entonces, si no estás entendiendo mucho las prédicas o de qué se trata esto y tus relaciones están siendo más malas que buenas con las personas, vamos a ver qué está pasando. La palabra convertido significa dar vuelta, cambiar de dirección o volverse. Y esto muchas veces lo predicó el pastor. Vos venís en una dirección, pasa algo en tu vida que te hace cambiar de dirección. Yo me encontré con Jesús y cambié mi dirección. Y esto lo que hace en un primer momento es darnos un propósito nuevo, distinto. Por ahí yo venía por la vida con metas, con algunos sueños, y te encontrás con Jesús, te convertís porque dejás de ser un incrédulo y empezás a creer en Él, y Él te da un propósito nuevo, especial, único, para el que vos naciste. Y capaz que vos pensaste que no habías nacido para nada, que vos habías nacido porque sí, y ahí todo empieza a tener sentido de a poco, ¿no? Estoy hablando del primer momento en el que nosotros conocemos o empezamos a conocer. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que venían en una dirección y que cuando se encontraron con Jesús cambiaron de dirección. Muchos ejemplos. Yo tengo anotados 1, 2, 3, 4, 5. Pero hay un montón. ¿Se acuerdan del ladrón que estaba con Jesús cuando lo crucificaron?
¿sí? Que cambió de dirección a último momento. Y Jesús le dijo, bueno, nos vemos allá. Bueno, eso está en Lucas 23:39, no lo busquen, yo lo tengo anotado. Se convirtió a último momento. Llegó a tener una transformación profunda y se murió al rato, pero se convirtió. ¿Se acuerdan de Zaqueo? También tuvo un encuentro con Jesús, cambió su vida. Eso está en Lucas 19. Para los que anotan y quieren leerlo después. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando se encuentra con Jesús en el pozo de agua. Eso está en Juan 4. Estoy dando los ejemplos nada más de estas personas que se convirtieron al encontrarse con Jesús. Esta mujer samaritana se encuentra con el Salvador que encima era de los judíos. Acuérdense de esta enemistad entre samaritanos y judíos. No se podían ni ver. Porque muchos hablan de la parábola del buen samaritano, pero no te explican el contexto, no te dicen. Se odiaban los judíos y los samaritanos. Me encanta esa historia. Y esta mujer samaritana después fue a su pueblo y le contó a todos que había conocido a Jesús. El carcelero de Filipos, que eso está en Hechos, cuando se abrieron todas las puertas de la cárcel y el carcelero se arrodilló y le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué está pasando? Bueno, se bautizó él y toda su familia. Los que hicieron el ABC hace poco, ¿se acuerdan? Porque eso está en el ABC. Y el último que yo me anoté acá, que es en donde yo me quiero detener, seguramente ya se imaginan de quién voy a hablar, seguramente. Y ahí sí les voy a pedir que me acompañen a Hechos 8:3. Hechos 8:3. Cuando lo tengan me avisa. Yo me lo dejé marcado porque si no me pongo nervioso. ¿Se acuerdan de Saulo? Por ahí nunca escucharon con el nombre de Saulo, es Pablo. Ahora vamos a ver por qué. Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso y qué hacía? Ahí en Hechos 8:3 dice, Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era un asesino de cristianos, un perseguidor de cristianos. Acá esta versión dice asolaba, pero en otras versiones dice que hacía desastres. Este hombre perseguía a cristianos. ¿Y cómo puede ser que después de este libro de los Hechos que estamos leyendo ahora, los libros que continúan son escritos por ese hombre? Vamos a ver la conversión de Saulo. Les repito, un hombre de mucho poder, de mucho alcance, que iba persiguiendo cristianos y se los llevaba. Terrible. Imagínense que tenemos uno que nos case y que encima sea poderoso. Nos tenemos que andar escondiendo. Vamos a Hechos 9, ahí cerquita. Dice conversión de Saulo, así que no le podemos cerrar. Muchos capaz que ya conocen esta historia o esta parte, pero es impactante ver lo que pasa y qué estaba haciendo Saulo en el momento que aparece Jesús. Dice Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Estaba haciendo todos los trámites para llevarse presos a los cristianos. Y en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora hace poco salió una canción, seguramente la habrán escuchado. Estaban pensando en eso, ¿no? Díganlo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo leí esa parte, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y no entendí. Y vieron que a veces no entendemos algún versículo, igual seguimos de largo y decimos, bueno, por ahí lo entiendo cuando termino de leer. Y seguí leyendo y igual seguía sin entenderlo.
Resulta que dura cosa es dar coces contra el aguijón, significa algo así, como que estás resistiendo la voluntad de Dios. Y esto te está haciendo peor a vos que a mí. Fíjense que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y le dice, Jesús, vos te estás resistiendo y esto te está haciendo mal a vos. ¿Alguno está en esta situación de que sabe que Dios lo está buscando y lo está llamando y se está resistiendo? Porque en eso que nos resistimos y que resistimos a Dios, nos estamos haciendo mal. Y empiezan un montón de problemas en nuestra vida. Y pensamos que bueno, que es algo de momento, bueno, que es algo psicológico, bueno, es un dolor en el pecho, un montón de cosas, pero estamos resistiendo el llamado. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Todos los hombres de Saulo escucharon la voz de Jesús, pero no lo veían. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Perdió la vista, no veía nada, Saulo, nada. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y yo me quedé, Saulo estaba orando. ¿Qué pasó, Saulo, si hace 3 días estabas matando cristianos? ¿Ahora estás orando? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, fíjense lo que le responde. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y sí, por supuesto, porque Dios le está diciendo, andá y orá por este hombre. Y dice, Señor, este está matando, no, ¿cómo me está diciendo que vaya a orar por él? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, acuérdense, y de reyes y de los hijos de Israel. Imagínense que si este hombre que estaba matando cristianos, persiguiéndolos, encerrándolos, fue escogido y fue un instrumento para Dios. ¿Y vos pensás que no podés ser un instrumento para Dios? ¿Que Dios no te puede usar? ¿Que Dios no te puede convertir? ¿O es más fácil en realidad pensar eso y quedarnos encerrados y decir, no, mejor no voy a la iglesia, mejor me quedo con estos problemas que tengo, total, oro desde mi cama? No. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí estuvo duro el Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hizo un ABC como intensivo en 3 días, ciego, empezó a orar, se le cayó una escama de los ojos y se bautizó. ¿Y ustedes pensaban que su semana previa al bautismo fue difícil? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y escuchen el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El que hacía unos días estaba matando y persiguiendo, estaba diciéndoles a todos que Jesús era el Hijo de Dios. Claro, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos? Claro, ahí la gente empezó a pensar, claro, este está diciendo esto, pero en realidad es para juntarnos y llevarnos a todos presos. Es impresionante lo que pasa en la vida de Saulo. Capaz que nosotros no estábamos cazando cristianos cuando conocimos a Jesús. Pero ¿en qué estábamos cuando conocimos a Jesús? ¿Qué estábamos haciendo cuando nos encontramos con ese primer amor?
Y fíjense que a este hombre no lo llamó de buena manera. Porque imagínate que vos vas caminando por Irigoyen, acá en las vidrieras, y de repente te cae un resplandor y te quedas ciego. ¿Qué es lo primero que haces? Vas al oculista, al médico, no sé. Te morís de miedo. Denuncia al intendente, dice acá. Puede ser. Puede ser. Sí, porque una luz que queda acá, ni luces hay. Y yo pensaba en esta vida puntual. ¿Cómo? Yo pensaba en esta vida puntual. Porque ahí dice que enseguida se puso a predicar. Se bautizó, entró en él el Espíritu Santo y empezó a predicar. Y yo pensaba, ¿es este mismo Saulo que después empieza a ser Pablo, porque Dios le cambia el nombre? En el capítulo 13 lo tienen, no lo vamos a leer. ¿Es este mismo Saulo en este momento que el que después escribió las cartas desde la cárcel, le hizo un montón de cosas para Dios? ¿Es la misma persona? Y no, evidentemente no. Ni siquiera es el mismo que después escribe Corintios, Romanos, bueno, ustedes ya saben, que este que empezó a predicar. ¿Por qué no es el mismo? Porque obviamente en todo ese proceso y en todo ese tiempo, Pablo fue transformado, ¿sí? Pero de a poco. Es un proceso la transformación. El pastor nos viene hablando de eso hace un mes. Si no entendemos que la transformación es un proceso, no sé qué estamos haciendo. Pero esto, primero que pasó en la vida de Pablo, es fundamental. Saulo primero se convirtió, luego se transformó en Pablo. Dios lo transformó en Pablo, pero primero se convirtió. Primero cambió de dirección, de matar personas y encerrarlas, cambia de dirección cuando se encuentra con Jesús. Eso es lo primero que tiene que pasar en nuestras vidas. Primero es necesario convertirnos. ¿Y por qué lo digo? Porque por ahí muchos van a decir, Lauti, estoy convertido hace 10 años. O sea, vengo a la iglesia antes que vos. Sí, buenísimo. Pero a veces vivimos como inconversos. A veces vivimos como personas que nunca se convirtieron. Y si hace mucho que venimos a la iglesia o que venís a la iglesia y no sentís que Dios te haya transformado, quizás nunca te convertiste realmente. Quizás no te convertiste nunca al cristianismo. Quizás pasaste acá un día, hiciste la oración de fe, no entendías qué estabas haciendo, pero tal vez no te convertiste, no cambiaste de dirección en ese momento. Hiciste la oración de fe, saliste de acá y tu vida fue idéntica a como era antes. No dejaste de ser un incrédulo. Solamente encontraste un lugar donde te tratan bien, te abrazan, capaz que comés y nada más. Pero seguís siendo un inconverso. Y ahora les voy a pedir que me acompañen a buscar en Efesios. Me ganaste. Lo tenía marcado, pero se me fue. ¿Vieron? Le dije que me pongo nervioso. Efesios 2, del 1 al 6. Buenísimo. Efesios 2, del 1 al 6 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos. ¿Vivimos en otros tiempos en eso? ¿O estamos viviendo en eso? Porque fíjense que acá es claro, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Nos encanta esa parte. Pero después dice, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿En otros tiempos o actualmente estamos viviendo en los deseos de nuestra carne? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4, acá, gracias a Dios, se pone un poco mejor, dice: Dios,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y ahí empieza a tener un poco más de sentido el título de esta palabra, que dice que somos convertidos por amor. Porque nosotros no hicimos nada para merecer eso, nada. Es más, no es que no hicimos nada, hicimos todo lo opuesto, para nunca tener algo así. Sin embargo, Dios, como es rico en misericordia y con su gran amor que nos amó, nos mandó a Jesús para que cuando nos encontramos con Él tengamos esa conversión real y cambiemos de dirección. Esa conversión necesaria. Yo me anoté acá, estábamos muertos, pero su amor nos dio vida, su amor nos convierte y en su amor somos transformados. Y volviendo un poquito a esto que hablamos al principio, ya estoy llegando al final. Si la medida es cuánto amás a las personas, ¿no? Volviendo a esa pregunta, si amamos a las personas. En este momento de tu vida cristiana, ¿sos un converso? ¿Recién te convertiste? Puede ser porque algunos vienen hace poco. ¿Estás en un proceso de transformación o sos un inconverso? Capaz que no amas a nadie. Es más, capaz que odias a muchos. ¿Cómo sé en qué momento estoy? ¿O en qué parte de si soy un convertido, un transformado, un transformer que soy? Les voy a pedir que veamos una tabla ahí en el proyector que nos va a aclarar un poco algunas cuestiones. Espero. Ahí esperamos que se apaguen las luces. ¿La ven? Buenísimo. Fíjense que de un lado tenemos lo que es un convertido y del otro lado lo que es un transformado. Está muy simple, muy claro. Y veamos de qué lado estamos. O si no estamos en ninguno de estos dos lados, porque somos inconversos. El convertido cambia de dirección, ¿no? Eso lo vimos. El transformado cambia de naturaleza. El convertido toma una decisión. Tomamos una decisión, es importante nuestra decisión. El transformado vive un proceso. El convertido recibe a Cristo. El transformado se quiere parecer a Cristo. Ya lo recibió. El convertido dejó el mundo. ¿Dejaron el mundo? Cuando digo esas cosas no quiero mirar a nadie porque siento que puedo. El convertido deja el mundo, el transformado renueva su mente. Y por último, el convertido empieza el camino. Empieza esta maratón de la que hablábamos. El transformado madura en el camino. Ya está en el camino, va madurando en el camino. Ese Saulo se va transformando en Pablo con Dios y por Dios y para Dios. Entonces, creo que es bastante sencillo. Si vos cambiaste de dirección, tomaste una decisión, recibiste a Cristo, dejaste el mundo, y el pastor siempre habla de esto, no es dejar de ir a trabajar o de ir a la escuela, me encantaría dejar de trabajar, pero no es eso. Dejar el mundo es otra cosa y creo que lo tenemos bastante claro. Recién estábamos hablando de la carne. Un montón de cuestiones que no dejamos. Y empezás el camino, sos un convertido. Está bien si recién comenzás. Buenísimo. Ahora, si vos querés ser transformado o estar en este proceso de transformación, hay un cambio de naturaleza, un proceso que estamos viviendo. Queremos parecernos a Jesús, porque ya lo aceptamos. Le pedimos que renueve nuestra mente y poder madurar en el camino. Es decir, que no podemos ser transformados si no tomamos la decisión primero de convertirnos al cristianismo, pero de convertirnos sinceramente, de verdad, no de palabra, solamente diciendo, no, tener una vida, una decisión de vida, una decisión que cambia nuestra vida, pero que también impacta en la vida de los demás. Ese primer amor del que hablábamos hoy, de que yo salgo el domingo de acá y le quiero contar a todo el mundo lo que viví acá. Y si no le quiero contar a nadie lo que viví acá es porque no me gusta lo que vivo acá. O me acostumbré y me achanché y pienso que es normal. Y Dios no es normal. Si pienso que es normal es porque
algo está mal en mí. Y ahora les pido que vayamos a Hechos 19:20. Hechos 3, 19-20, perdón. Hechos 3, 19 y 20. Acá viene una palabra que es clave, una situación que es clave en la vida de nosotros. Y que cuando tomamos esa decisión, tenemos que tenerlo en cuenta. Dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesús, que os fue antes anunciado. Es fundamental arrepentirnos. Cuando tomamos esa decisión de cambiar de dirección, que muchos la hemos tomado, no es que cambiamos de dirección porque sí, sino porque entendemos que todo lo que pasó y todo lo que hemos hecho no estaba bien, y que somos pecadores porque nacemos en pecado. Porque si no tengo nada de qué arrepentirme, ¿para qué voy a cambiar de camino? ¿Para qué voy a cambiar de dirección? Voy a continuar por la misma. Me encuentro con Jesús, pero todo lo que hice está bien y yo sigo. Gracias, Jesús, por todo. Sigo, no te acepto, continúo. Y yo entiendo que hoy en día en la iglesia cristiana hay mucho de esto. El pastor esta semana me compartió un texto que decía que una iglesia no se mide por la cantidad de personas físicas, sino por la cantidad de vidas transformadas realmente. Podemos tener la iglesia llena, miles de personas, buenísimo, pero la salud de la iglesia estaría mejor si tenemos 100 que fueron transformados, que están siendo transformados, que primero se convirtieron por el amor de Dios y que después están amando a las personas, como habló el pastor la semana pasada, el gran mandamiento. Y yo pensaba en esos dos mandamientos de amar a Dios y de amar a las personas, y no puede ser uno sin el otro. Por eso Jesús lo dijo juntos. Porque no puedo yo amar a Dios y no amar a mis hermanos, y no puedo amar a mis hermanos realmente si no amo a Dios. Uno no puede ser sin el otro, es imposible. Si ustedes no están amando a los hermanos y yo no estoy amando a los hermanos, no estoy amando a Dios. Es mentira, solo vengo a la iglesia, pero no amo a Dios. Porque si yo amo a Dios, ese amor que baja por mí sale directo, como un canal. Es imposible que ese amor quede en mí. El fruto de ese amor es amar a los demás y empezar a contagiar y hacer discípulos y bautizarlos y que la iglesia crezca, como hasta hoy. Entonces, para finalizar, y les agradezco por escucharme, para poder amar debemos ser convertidos por amor. Recordemos siempre que es por amor, que nosotros no hicimos nada bueno en realidad. Y somos transformados por ese mismo amor que es perfecto. El amor de Dios es perfecto. Por eso dice la palabra que nos revistamos de amor, que es el vínculo perfecto. La única forma de relacionarnos de una manera correcta y como Dios soñó a nuestra iglesia es amándonos. Así que si no estamos amando a las personas y queremos hacerlo, por ahí no podemos. Bueno, vayamos un poquito para atrás. Algo en el camino está pasando. O no me convertí nunca realmente, o pasó algo en el camino y no estoy pudiendo ser transformado, o quiero ser transformado sin hacer nada, sin leer la Biblia en la semana, sin orar, buscando en otros lados la transformación. Porque si vos buscas en otro lado la transformación, la vas a encontrar, ¿eh? Si vos buscas en un psicólogo la transformación, vas a ser transformado. No en lo que Dios quiere, pero vos vas a ser transformado. No sé en qué. Dios busca transformar nuestros corazones y nuestras vidas para que podamos disfrutar de su amor y con ese amor amar a los demás. Amén, iglesia. Gracias. Amén. Queda el resumen, porque si no lo arruino, en el título: convertidos por amor para amar.
creo que es la definición de lo que tenemos que ser como cristianos. Para cerrar este momento, entender prácticamente eso en nuestras vidas. Primero, saber si estamos convertidos. Tal vez estamos convencidos, como siempre decimos, y realmente estoy convencido de esto, pero no estoy convertido. Lauti dio un ejemplo que yo siempre utilizo, que es correcto. La palabra convertirse, que tiene que ver con el arrepentimiento, es dar media vuelta, es girar. Pero hay un plus, porque mucha gente, aún convertida, como bien explicaba Lauti, quedan convertidos, o sea, quedan en el giro. Y ahí quedaron. Pero el arrepentimiento lo que produce es empezar a caminar en el sentido contrario. ¿Sí? Yo iba para allá, me encuentro y voy porque me habló de Pablo, de Saulo, y tengo para 2 o 3 horas. ¿Tiene tiempo? ¿Sí? Amén, dice alguno. Después quieren la capacitación, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No, porque ahí me hablan de don Saulo y Pablo y amo la vida de él. Y cuando, por eso voy a utilizar la analogía propiamente de él, ya que está en el mensaje. Cuando Saulo se encuentra con Jesús, él iba caminando para allá y no justamente para bendecir, como bien nos explicaba, sino ya conociste personas así, tal vez vos mismo eras de esa manera, el que atacaba a los cristianos, el que los cargaba, el que decía yo nunca voy a estar en la iglesia, tal vez el que decía, ¿conocés ya a alguno? O tal vez vos mismo eras de esa manera, el que decía yo, no, están todos locos, y de repente ese mismo Saulo se encuentra con Jesús, que es el día en que te encontraste, ese primer amor que tal vez te lo recordás y que te impactó, y girás. Pero Saulo, que luego es Paulo, empieza a caminar, y vaya si empieza a caminar para el otro lado, inmediatamente. Por eso me interesa lo que explicábamos recién, de que le hablamos, venimos de los bautismos, porque inmediatamente Pablo fue bautizado y inmediatamente empieza a predicar. No paró. No paró. De hecho, si conocés y leés el libro de los Hechos, él tiene que bajar en una canasta, lo tienen que bajar en una canasta porque ya lo estaban persiguiendo. Ya mirá que es una bendición. Ya los que él perseguía ya lo estaban persiguiendo. Y es muy interesante porque todos somos Ananías, ¿no? Tengo que ir a orar por ese hermanito, pastor. Usted me mandó a visitar, ¿no tiene otro para visitar? Porque no quería ir a verlo a Saulo, porque Saulo estaba matando cristianos. Y vos, yo tengo que ir a orar por tengo que ir a ver a este otro. Y claro, tenía miedo, no quería, no puedo ir yo me voy a encontrar con el hermano Facu, que me abraza, vamos a tener un encuentro con Facu, voy a tomar unos mates, vamos a charlar de la... No. Yo quiero que vayas a ver a la hermana Cleta. No, la hermana Cleta no, pastor. Terrible. Y Dios te va a enviar a esa persona, al más difícil, al más complicado, al que nadie quiere, al que nadie visita. Yo te decía el domingo pasado, ¿cuál es tu prójimo? Cualquiera, el que menos esperás, no lo elegimos. Y Ananías no tuvo elección, y aunque intentó, y aunque hasta le explicó, porque le queremos explicar a veces al Señor que está equivocado, fue... Y lo que produjo, jamás lo hubiese imaginado Ananías. Yo no sé, porque la palabra no habla tanto después de él, pero sanó un ciego. Mirá lo que Dios puede hacer a través de tu vida cuando en obediencia empezás a encontrarte con un propósito. Porque Dios, una vez que, te lo dije al inicio sin conocer lo que iba a predicar Lauti en totalidad, porque Dios, una vez que conoces a Jesús como Paulo y sos bautizado, lo primero y único que te resta en la vida, inmediatamente empezó a predicar. ¿Qué otra cosa tenés para hacer? Y me gusta mucho, Lauti leyó
el hermano Lautaro leyó el capítulo 9 de Hechos, y Pablo, el Señor le dice, anda porque vas a ser un instrumento escogido, estoy leyendo 9:15, un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Eligió tal vez al que nunca había elegido. Probablemente vos digas, yo no puedo predicar, yo no puedo evangelizar, yo no puedo hacer los encuentros con propósito, yo no sé a quién invitar. Cuando el Señor te elige, Él te envía y Él va con vos, Él tiene un propósito. Espero que no sea el de Saulo en mi vida, más o menos. No sé cómo va a ser en la tuya. Le dijo, porque le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Gracias, Señor, por tu llamado. Y bueno, y vaya si sabía, Pablo, porque ya te digo, inició el ministerio. ¿Cómo iniciaste el ministerio? Yo en Cancún, con una conferencia misionera, yo bajando en canasta, dijo Saulo. Y ya lo estaban persiguiendo para matarlo. Y la pasó de todos los colores, pero hay algo extraordinario. Después de Hechos es la carta a los romanos. Mira la transformación. El mismo Saulo que perseguía, que ya su vida estaba directamente para el infierno, es transformado de tal manera. Por eso el proceso de transformación que puede pasar en tu vida. La persona que iba a matar a la iglesia y al nacimiento de la iglesia se transforma en la primer carta a la iglesia, y no a cualquiera, a Roma. Amén. Dar un aplauso al Señor. Dios puede transformar tu vida en lo que te imagines. Solamente tenés que, una vez que fuiste bautizado, que fuiste convertido, que ya giraste, empezá a caminar hacia el otro lado y empezá a buscar. Empezá a ver a dónde derramar ese amor. Dejá de pensar en vos. Fue el mismo Pablo que dijo, ya no vivo yo. Vaya si no vivía él, pobre Pablo. Empezá a amar, a bendecir, a ser usado como canal de bendición para otros, a predicar esta palabra. Y para testificar que yo tenía anotado, Lauti, la misma palabra de Hechos capítulo 3, verso 19, porque la conversión y el arrepentimiento están de la mano, si no, no existe. No puede haber, no puedes estar convertido si no estás arrepentido. El arrepentimiento sincero es lo que el Señor busca. Entonces ese arrepentimiento sincero te quita el orgullo, te quita el miedo, porque estás arrepentido, porque ya las cosas viejas pasaron, fuiste hecho, transformado en una nueva criatura. ¿Te acordás cuando hablé de eso? De la metanoia, de la transformación, de la metamorfosis. Eso es convertirse, eso es transformarse. Es una nueva criatura. Saulo no existía más. Pero no era el que mataba. No. Ahora soy el que bendice. Y medio que no le creían. ¿Este no era el del pelo violeta? ¿El del arrebato? No, soy Facu, te vengo a traer la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Cantate una. Ya y lo siguen buscando y dicen, no, vení Facu, tenemos, que Debo le dice, amor, fíjate, porque es una buena plata. No, pero ahora yo canto otra cosa. Pero vos no eras, yo acá te tengo, mirá que, te googleo, ¿sí? Y el que predicó recién no era el del obispado, no el... Claro, y allá no tenemos una monjita, ¿también? Sí, bien cómo se esconde. Y sigo, mire que conozco todas las vidas yo de antiguos. No, pero las cosas viejas pasaron, pastor. Ahí atrás de Facu tengo a la italiana, así con todas las estampitas, los cosos. Todo tiramos. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Lo buscó a Facu en Google. Claro, el pastor no miente, hermano, lógico. Sí. Saulo un poroto a Facu. Es nuestro Facu de Tarso. ¿Qué pasó? Se transformó mi vida. Bueno, y ya que hablamos de Facu de Tarso, que él no es una persona vergonzosa, le encanta, cuando es bautizado, Facu salió desesperado, nos contaba el otro día a Lauti y a mí, salió desesperado a contarle a toda la familia.
Y los reunía todos en la casa y no tenía idea de qué decirle. No sé, si lo conoce sabe cómo es. ¿Y qué hacemos? No sé, pero estaba re contento. Y por eso es el fruto que vemos, no sé, ahí la veo, ahí a Nati y a toda la familia. Ahí empiezan todos, yo, Facu, bueno, por supuesto. Pero por un loco acá que fue transformado, que se encontró con Jesús y empezó a desesperarse. Y él mismo me decía, pero ¿y ahora qué me pasa, pastor? ¿Por qué no tengo? Quiero volver a ese primer amor, a estar desesperado por la gente. Porque nos pasa a todos. Porque nos vamos encerrando en nosotros y nos hacemos medios religiosos, evangélicos, y empezamos, como nos explicaba Lautaro, para cerrar obviamente en nuestras bendiciones, en nuestras sanidades, en nuestros problemas y demás. Saulo no tenía tampoco ese tiempo. Por eso, para finalizar, si estás convertido, si estás transformado, si estás en este proceso de transformación, que de hecho lo iniciamos ahora, vamos a iniciar ahora en vivo el conteo para que sepas que de acá al domingo se te terminan los 40 días, así que eso ya lo pueden colocar en la historia, lo vas a ir viendo. Esta semana volvé a ese primer amor. Sabé que todo lo que te pasó para que ames a Dios y para que ames a las personas. Estás convertido para amar. Dios transformó tu vida para que transformes y seas agente de transformación de otras vidas. Si no, te vas a secar. Si no, vas a volver al mundo. Te vas a deprimir. Vas a terminar aún habiendo conocido a Dios. Dice la palabra de Dios que habiendo conocido al Señor, vuelven y no permanecen y no siguen. Su estado postrero viene a ser peor que el primero. Por eso tenemos que permanecer. ¿Y cuál es la forma, la única forma que yo conozco de mantenernos frescos, de mantenernos así, con esta piel, con este cutis y con esta fortaleza? No hay ninguna pastillita, ayuda. Sí, todas esas hierbas que toman y demás, rara. Es encontrar vasijas vacías, vidas que necesiten del amor de Dios, entonces Dios te llena de su amor. Vidas que necesiten sanidad, entonces Dios te llena de su sanidad. Vidas que necesiten bendición, entonces Dios te llena de bendición. Y vos, en vez de andar todo lleno de eso, vas y lo llevas hacia otra persona, volvés al Señor, el Señor te llena, con eso que te llenó vas, entregás a otra persona y toda esa gimnasia espiritual te mantiene fresco, te mantiene libre, te mantiene activo en el Señor hasta que Él venga. Amén. Dale un aplauso al Señor, ponete de pie en la presencia del Señor. Vamos a amar a la gente, vamos a ser llenos de la presencia y del amor del Señor, porque si estamos convertidos es para amar, es para bendecir. Cuando encuentres ese propósito, al igual que Pablo, al igual que Zaqueo, al igual que todos los que el Señor sanaba, que le decían, vayan y cuenten y hablen acerca de lo que Dios hizo en sus vidas. Hagan lo mismo, hermanos. Decirle al Señor en esta mañana, Señor, lléname de tu amor, lléname de tu presencia para otros. Quiero bendecir. Quiero que a través de mi vida otras vidas se transformen. Quiero que a través de mi vida, quiero salir de la iglesia y empezar a contarle a la gente que Dios la ama. Quiero que a través de mi vida te conozcan, que mi vida te refleje, Señor. Eso va a bendecirte, a llenarte de gozo, de paz. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que tengas misericordia de nuestra vida, Señor, que al igual que con Pablo, Señor, tantas veces te perseguimos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me impacta que quedó ciego y tuvo que quedarse en ayuno y en oración hasta que tuvo que venir una hermana a orar. Que se hace ese Ananías también.
El que ora por el que menos se imagina, el que es usado para sanar a otros, para bendecir a otros. Somos una iglesia, somos agentes de transformación. No somos ovejitas que venimos nada más a recibir una bendición. Somos portadores de gloria, portadores de bendición. Amén. Usa mi vida, decirle, Señor, en esta mañana. Quiero pasar por esta vida teniendo un propósito. Quiero pasar por esta vida no solamente escuchando a un pastor o solamente aplaudiendo. Quiero ser de los que predican, de los que transforman. Quiero que muchas vidas te conozcan a través de mi vida. Dije esta palabra cuando tenía 13, 15, 17, 18 años. Y a lo largo de estos años, como te veo a vos ahora, he visto incontables de vidas aceptando a Jesús a través de este pecador. A través de la nada, Pablo decía, el Señor le decía a Pablo, bástate en mi gracia. Es todo lo que necesitas, es suficiente. Es por amor, es por gracia. Que encuentres ese propósito, que a partir de hoy aprovecha esta semana para que Dios use tu vida, para que muchos conozcan a Dios a través de tu vida. Señor, venimos delante de tu altar esta mañana para que nos quites las escamas de los ojos, para que podamos verte, ver tu gloria, ver tu amor, ver la necesidad del otro, ver al que está al lado mío, Señor, necesitado, depresivo, enfermo, y no enfocarme más en mí, sino en los demás, y mi propia vida será transformada. Oh, dame esa gracia, Señor, dame ese amor. Usa mi vida, transforma mi vida. Vení delante de Dios.